Dice que en aquel tiempo, cuando creció el niño de Abraham, Abraham tuvo dos niños. Sí saben ustedes la historia, ¿no? Dios llama a Abraham de Ur de Caldea, que hoy es Turquía, al sur de Turquía, y le dice, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, y te voy a dar una gran descendencia. El asunto es que Abraham era un anciano, y su esposa Sara también, y no habían tenido hijos. Pero Abraham le cree a Dios. Y entonces, fíjense nomás lo curioso, dejan Ur y se van caminando hasta llegar a una tierra que se llama Hebrón y otras ciudades que van a visitar. Pero Abraham se seguía haciendo viejito y no nacía ningún niño. Y entonces Sara le permite que se meta con su esclava que se llamaba ¿cómo? Agar, ¿no? Le dice, métete con mi esclava y ten un hijo para que seas feliz. Y luego nace el primer hijo de Abraham que se llamaba Ismael. Y después Dios le cumple la promesa a Sarita, que es la verdadera esposa de Abraham, y tiene su segundo hijo, que se llama, el más famoso de todos, Isaac. ¿Correcto? Pero resulta, imagínense ustedes, oigan, si una mujer y un hombre en santo matrimonio no se pueden poner de acuerdo, ahora, como decía la novela, dos mujeres, un camino, ¿qué sería en esa casa dos mujeres y un hombre? ¿Se entenderían o no se entenderían? ¿Ustedes las mujeres aceptarían tener una segunda mujer con su esposo? Yo creo que ni el hombre, porque el hombre diría, si no te aguanto a ti, mujer, voy a aguantar a otra. Sería muy difícil, ¿no creen ustedes las mujeres y los hombres? ¿Qué dicen ustedes en su experiencia matrimonial? Porque luego dicen que yo hablo de lo que no conozco. Te aseguro que aunque no esté casado, sé más que tú del matrimonio, ¿eh? No se ocupa vivir, también se puede estudiar. ¿Qué dicen los casados? ¿Aguantarían otra esposa de su esposo, señoras? No. ¿Qué dicen los hombres? ¿Aguantarían dos mujeres en su casa? No. Con una tengo, padre. Es difícil, ¿verdad? Sería difícil. Imagínense nomás el pobre de Abraham. Y lo peor de todo, dos niños. Uno de una y otro de otra. ¿A cuál niño le hago más caso? Qué difícil para Abraham. Yo creo que esto fue tan complicado que terminan por correr a Agar. Fíjense nomás. Le dicen, toma al niño. Sara le dice, toma al niño, le dio agua, le subió un pan y le dijo, vete. Porque sí, exactamente. Hay situaciones que ya no tienen solución más que la distancia. A veces ustedes me cuentan muchas cosas, que mi hermano, que mi hijo, que mi nuera, que mi esposo, que mi esposa, muchas cosas que tienen que ver. ¿Saben cuál es la solución para muchos de los problemas de ustedes? Que vivan aparte, pero no hacen caso. En una casa viven 3 matrimonios, ¿o no es cierto? En una casa vive la suegra y la nuera, el yerno, el sobrino, el nieto, el primo, el recién llegado. El problema no es que tú seas diferente o él o ella. El problema es que deben de vivir aparte. Yo ya les he dicho, cada matrimonio en su casa. ¿O no es cierto? Aunque se echen una barda, que no se vean en todo el día, ¿verdad? Aunque el terreno está grande, pongan una cerca ahí a ver qué hacen. Que no se vean ni cuando entran, ni cuando salen, ni cuando hablan, ni cuando nada. Y la primera lectura dice que Sarita le va a agarrar a Agar y le va a decir, ¿sabes qué? Ten el niño, ahí te va esta agua y ahí te va este pan y ya, vete. ¿Por qué? Porque yo creo que aquello era insoportable. Y tuvo que tomar la decisión la mujer, porque a lo mejor Abraham no hallaba qué hacer, pues las dos eran sus mujeres y los dos eran sus hijos. Pues una de las dos agarró valor y le dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí no cabemos, ya vamos a salir mal, mejor vete tú o me voy yo, ¿verdad? Y qué buen consejo para todas las personas que viven apilados en una casa. ¿La solución cuál es? ¿Cuál es el mejor consejo para los que viven apilados, enredados en una casa? Nietos, sobrinos, cuñados, yernos. ¿Cuál es la solución? Cada quien en su casa, ¿verdad que sí? Cada quien en su casa. Cuando hay un compromiso ya, aparte. Así es. Mientras estés aquí solterito, mijo, esta es tu casa, aquí está tu madre, aquí está tu padre y no te faltará que comer. Cuando ya tengas compromiso, mijo, aparte, usted aparte, otra casita. Bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Miren, yo ya les platiqué la historia de los dos hijos de Abraham, ¿no? Los hijos de Abraham, ¿ustedes han visto ahorita el pleito entre Irán e Israel? ¿Sí han visto la guerra que está muy fuerte, muy terrible? ¿A qué se debe esa guerra? En el fondo es esto. Fíjense, en el fondo es una guerra religiosa. Aunque ahorita el problema son las armas nucleares, que Irán tiene armas nucleares muy fuertes. El problema es que todos los musulmanes, los islámicos, son descendientes de Ismael.
Ismael. Por eso el primer nombre de todo, por eso dice los habitantes del desierto, son los islámicos. Ismael, de ahí vienen, ismaelitas, que nosotros hoy llamamos musulmanes. Ya no son todos, hay musulmanes que no son del desierto, pero en ese tiempo sí. Entonces les voy a platicar. Hay una rama de los musulmanes, unos son chiitas y otros son sionitas, no me acuerdo el otro nombre, pero los chiitas son los siguientes. Cuando el profeta Mahoma, que es un profeta del desierto de Arabia, ¿no?, del que viene la religión de los musulmanes, Mahoma, él dice que recibió una revelación de Dios y el Corán viene de allí, pero muchos libros que tiene la Biblia están en el Corán. Entonces Mahoma va a fundar esta religión musulmana, pero tranquila, moderada, ¿no?, o sea, con respeto a los cristianos, a todos, a los judíos. Pero luego Mahoma tuvo hermanos y tuvo hijos que van a fundar la religión musulmana chiita. Hagan de cuenta que son como católicos y protestantes. Ustedes ven que los protestantes son muy fanáticos, muy exagerados, ¿no es cierto? Y los católicos somos más tranquilos. Así también con los musulmanes. Los chiitas son los descendientes de los hermanos de Mahoma y de los hijos de Mahoma. Y entonces ellos tienen una forma como más estricta de vivir la religión de Mahoma y se refugiaron en Irán. Entonces en Irán los musulmanes son muy, pero muy apasionados de su fe. Y hay una guerra muy fuerte entre Israel e Irán y otros países, no nomás Irán. Porque los judíos, los israelitas dicen, nosotros somos descendientes de Isaac. Y los musulmanes dicen, nosotros somos descendientes de Ismael. El primer hijo de Abraham es Ismael. El primer hijo de Abraham es Ismael, no Isaac. Y está el pleito. Desde entonces está el pleitazo a muerte. ¿Correcto? Algo de la guerra de hoy tiene que ver con esto. No nomás es por las armas nucleares. Tiene que ver mucho Puedo hablar mucho más de esta situación, pero yo les quiero decir, hermanos, cómo esta guerra tiene un fondo tan antiguo, tan profundo, tan enraizado, tan complicado de entender. En el fondo, los dos son hermanos, porque tanto los descendientes de Ismael como los descendientes de Isaac son hijos de Abraham, ¿o no es cierto? Son hermanos. Y a veces, vean ustedes, los peores pleitos en un pueblo son entre hermanos, ¿o no es cierto? Entre primos. Están peleados los de allá con los de acá y son primos, son hermanos, son sobrinos. Y es muy triste que entre familia pase esto, pero sí pasa. Yo les quiero decir, hermanos, que Dios salvó a Ismael porque dice que a Agar se le acabó el agua. Qué triste, a mí me da mucha tristeza cuando escucho la narración de esta parte del Génesis, cuando dice que Agar vio a su niño llorando. Dice que el niño caminaba porque lo tomó de la manita. Un bebé lo cargas, pero a un niño que le agarras la manita quiere decir que ya era un niño de ¿cuántos años? ¿A los cuántos años caminan los niños? A los 2, máximo a los 2 años, ¿no? Si son flojitos, 1 y medio, 2 años, caminan. Entonces este niño tenía alrededor de 2 o 3 años. Su mamá, Agar, dice que lo tomó y lo dejó abajo de un árbol y ella se alejó a llorar porque el niño se estaba muriendo de sed. Imagínense, la mamá andaba en el desierto de Berseba y ella estaba viendo que su niño se estaba muriendo, pero no quiso verlo morir y ella lo dejó abajo de un árbol y se alejó un poco. Y el niño lloraba a gritos y dice que Dios escuchó el llanto del niño. Así dice la primera lectura, dice, Dios escuchó que un niño lloraba. Y entonces le dijo a Agar, ve y toma al niño de la mano y llévatelo. Enfrente estará un oasis. Y ese oasis existe, ¿eh? Existe un oasis, unas palmas en medio del desierto donde hay agua, hasta el día de hoy, en Berseba. Y el niño se salvó. Dice que Dios le dio la oportunidad de que se salvara Ismael y llegó a ser un hombre muy bueno para el tiro de arco. Y de él vino el pueblo del desierto. Así se llama, los hombres del desierto. Esa es la narración de la primera lectura. Yo les quiero decir, hermanos, la segunda lectura del Evangelio del día de hoy dice que Jesús llegó a una tierra llamada del Gerasa, Gerasenos. Gerasa es, haga de cuenta que está el río, el mar de Galilea, y de un lado está lo que conocemos, Cafarnaúm, Magdala, Tiberiades, pero del otro lado estaba el pueblo de los Gerasenos. Y esos Gerasenos eran medios brujos, así como algunos pueblos que conozco, que luego dicen, allá hay brujos. ¿Se han oído hablar de esos pueblos? Espero que no sean ustedes, ¿eh? Lo dicen, allá en ese pueblo hay muchos brujos, cuídate.
Hay mucha gente media mala. Aquí no pasa eso. Sí hay pueblos que tienen la fama de tener muchos brujos. Bueno, pues los gerasenos eran gente como que creía en diablos y en demonios y en brujos, todo eso. No. Y Jesús fue y se metió a Gerasa. Y dice que cuando iba en Gerasa le salieron 2 endemoniados, dice. Que la gente les tenía miedo porque tenían un poder que nadie podía. Dice que la gente ya ni pasaba por donde estaban los 2 endemoniados. Y dice que el diablo le habló a Jesús y le dijo, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Sí vieron que cambió la voz? El demonio le pregunta a Jesús, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Esto se los digo, hermanos, para que sepan que el demonio sigue actuando, ¿eh? El demonio ahí está. Y entonces dice que Jesús les dijo, sálganse de ahí. Y el demonio le dijo, mira, dice, déjanos salir, pero déjanos meternos en esos puercos que andan ahí comiendo muy a gusto. Andaban sueltos los puercos, ¿cómo ven? Muy a gusto los puercos comiendo ahí, ¿verdad? A lo mejor eran de esos puercos del jamón ibérico. ¿Sí sabían? Yo no sabía. En España hay unos puercos negros, de pezuña negra. Esos son los puercos más sabrosos de todo el mundo, ¿eh? Como los de Pocha. Aquí en Pocha hay unos puercos trompudos. ¿Cómo se llaman esos? ¿Cómo les dicen esos? Los que no son de granja, ¿cómo les dicen aquí? ¿Puerco qué? No, ordinarios, pero tiene un nombre, como en náhuatl. La trompa del puerco, un puerco trompudo que tienen ustedes aquí. Que son chiquitos, no son como los de granja, que dicen que son más buenos los chicharrones. Bueno, miren, les platico rápido. En España, en el sur de España, hay un puerco negro, de piel negra, y la pezuña la tienen negra. Y esos puercos, la gente de España en el sur, tienen terrenos, y ese puerco nomás se come la piña del pino. ¿Cómo se llama lo que está dentro? ¿La qué? ¿Cómo se llama esa? Como la que anda persiguiendo en la película del que anda persiguiendo una almendra. ¿Cómo se llama esa ardillita que anda persiguiendo una qué? Una bellota, una bellota. ¿Sí han visto la ardillita que anda persiguiendo una bellota y nunca la puede agarrar? Ah, pues los puercos negros de España del sur no les dan de comer nada en el sur. Los ponen abajo de árboles de bellotas. Y el puerco no come más que bellotas. Entonces ese puerco dura para engordar como 3 años. Pero ese puerco cuesta 10,000 pesos el kilo cuando crece. Y lo hacen jamón serrano, muy rico, que se come con un pan y es un jamón casi negro. Ese sabor no se lo iguala a ningún animal. Son los animales más caros. El puerco de bellota, así le llaman. Y no le dan de comer nada al puerco, lo encierran en un terreno grande lleno de bellotas y él come puras bellotas. Fíjense nomás. Entonces, y en España van ustedes y dicen, quiero un jamón de bellota. Pues le va a salir caro. No importa, dice, lo que cueste. Y aquello sabe a gloria. Un señor me invitó uno y dije, ay Dios mío, qué rica está esta carne negra. De tan rico. Bueno, ese es un comercial. Imagínense, aquí dice que andaban unos puercos pastando. A lo mejor eran de estos. Entonces eran muchos puercos. Y dice que el demonio se salió y se metió en los puercos. Y los puercos se asustaron, corrieron y se aventaron al lago y se mataron y se desbarrancaron. Y no, pues los dueños se pusieron muy bravos con Jesús. Yo les quiero decir lo siguiente, hermanos. Una de las cosas que debemos de entender es que el evangelio no debe de inclinarse hacia ningún punto, sino hacia la verdad. A mí me da mucha tristeza cuando he conocido situaciones donde el sacerdote o el obispo, por quedar bien con los ricos, les da la razón a ellos y no a la verdad. Debemos de predicar, y ustedes los laicos también, que por encima de los intereses económicos están los intereses de Cristo. En todos los sentidos, los intereses políticos, económicos, de lo que sea. Dice el evangelio que los gerasenos se reunieron y fueron y corrieron a Cristo. ¿Por qué lo corrieron? ¿Le tenían miedo por el demonio? ¿O qué fue lo que les dio coraje con Cristo? Pues que se les murieron sus puercos, se les acabó el negocio, ¿sí? Un padre, fíjense, un sacerdote allá en un pueblo, lejos de aquí y lejos de allá, cambió la puerta del templo, porque donde daba la puerta del templo era una calle muy chiquita. Y dijo, no, pues vamos a hacer la puerta de este lado. Acá la calle está más amplia. Las viejitas no caben, se andan cayendo, los carros no se pueden estacionar. Vamos a cambiar la puerta del templo, de esta calle a esta otra calle. No, pues todos los de enfrente que vendían carnitas y comida y vendían refrescos, se le fueron al padre, casi lo matan. ¿Les interesaría el templo o les interesaba la lana? La lana, el negocio.
Qué triste. Y todos esos viejos y esas viejas que no querían que se cambiara la puerta del templo, ni a misa iban. No les interesa la misa, no les interesan las cosas de Dios, no les interesan los santos, ni el Santísimo Sacramento, no les interesa la gente que entre o salga bien, les interesaba su negocio, como los gerasenos. Los gerasenos corrieron a Jesús porque se murieron sus puercos, no por lo malo del demonio, no porque Jesús les hubiera hecho algo. Así es. Y a veces estamos muy interesados en el negocio más que en las cosas de Dios. Y yo puedo poner el ejemplo de muchos lugares. Hay lugares donde, y deben de entender ustedes que siempre está primero la prosperidad del pueblo que el beneficio de unos pocos, que el beneficio de unos pocos. Y esto aplica en las cosas de Dios. Yo conozco allá en un lugar de La Mancha donde quieren mucho a un santito, quieren mucho a una virgencita. Toda la gente vive del santito ahí. Venden medallitas, cristitos, cuadritos, todo venden de la virgencita. Pero esos que andan vendiendo ni van a misa, ni rezan, ni se persignan, ni le guardan respeto a Dios ni a María Santísima. Son una bola de interesados. Yo les quiero decir, hermanos, las cosas de Dios deben de estar por encima de todo, por encima de todo lo que nosotros podamos beneficiarnos o no beneficiarnos. Que van a cambiar el templo, pues que lo cambien. Primero está el beneficio de mi pueblo que el mío, ¿o no? Que vamos a cambiar al santo porque aquí no le da la luz. Lo vamos a poner allá. No, pero yo pagué para que lo pusieran aquí. Bueno, pero va a estar allá. No, que yo, que. Qué desobedientes somos. ¿Verdad que sí? Que vamos a hacer la procesión, ahora no va a pasar por esa calle porque no cabemos en esa calle. Ahora vamos a salir por la otra calle. No, pero que siempre se ha hecho por aquí. Bueno, pero ahora va a ser por allá. No, pero que yo, que por eso, que... No pasa nada. Debemos de entender que todos somos hijos de Dios y que si se cambia la peregrinación por acá, que si se cambia el santo, que si se cambia la puerta del templo, que si se cambian las velas, ahora rojas o amarillas, no pasa nada. Pero a veces somos muy aferrados a nuestras ideas y somos muy desobedientes. Miren, el problema número uno de la iglesia, ¿saben cuál es el problema número uno de la iglesia? La obediencia. Los obispos no quieren obedecer al Papa, quieren hacer su santa voluntad. Los curas, los sacerdotes, no queremos obedecer al obispo. Yo voy a hacer lo que yo quiera, a mí el obispo no me dice nada. Yo soy cura, yo hago lo que quiera. Las monjas no quieren obedecer a su superiora. No, que yo, que porque esa me va a decir a mí qué debo de hacer si somos iguales y que... Pero es tu superiora, prometiste obediencia. Y la monja quiere hacer su santa voluntad. Y los problemas en la iglesia son de obediencia. Y luego los laicos no quieren obedecer al padre. ¿Verdad que sí? No, aquí siempre va a ser así porque nosotros decimos que así es. Y no queremos obedecer al padre. Y hacemos lo que nos da nuestra regalada gana. Y eso es desobediencia. Y luego, el coordinador del coro y el coordinador de los monaguillos y el coordinador de lectores y la encargada de la iglesia no la obedecen sus compañeros. ¿Y tú por qué me dices? ¿Qué te importa? Yo sabré que tú quién eres para decirme. Díganme si no está así la cosa.